Muy buenas noches, que el Señor les bendiga, mis amados. Sean bienvenidos a esta clase virtual. El día de hoy vamos a aprender un tema muy importante. Vamos a darles permiso que todos los participantes entren a la escuela. Muy bien. Bien, nosotros somos el Ministerio Conquistadores del Reino y como ministerio nos encontramos haciendo un trabajo para conquistar las naciones para Cristo. El Señor nos mandó a entrenar a un grupo de ministros para poder conquistar las naciones para Cristo. Así fue fundada la Escuela de Formación Ministerial Apostólica y Profética Monte Sión. El día de hoy vamos a estudiar paternidad y honra. Vamos a estar a cargo de nuestra amada profeta Patricia García. Muy buenas noches, mis amados. Siempre es un gusto saludarles. Sean todos extremadamente bendecidos. Este día yo quiero hablarles de lo que es paternidad y honra. Y yo declaro en el nombre poderoso de Jesús, oídos espirituales abiertos, para que este día podamos entender y podamos captar lo que el Señor quiere hablarnos. Y voy a comenzar diciendo que la orfandad entró en la tierra, entró en el mundo a través del pecado del primer varón y la primera mujer. Cuando Adán pecó, por causa del pecado se separó de Dios. Y desde ese momento en que se separó de Dios, la orfandad entró a la tierra. El deseo de Dios siempre fue tener hijos. El deseo de Dios siempre fue tener hijos que le alabaran, que le adoraran, hijos que le honraran. Y esa era la intención de Dios con el primer varón y la primera mujer. Pero ellos tuvieron la elección y eligieron mal. Ellos eligieron por ser engañados, por ser seducidos, eligieron obedecer más a la voz de la serpiente y la voz de la mujer que la voz de Dios. Así que cuando ellos se separaron de Dios, entró la orfandad. Ellos se convirtieron en huérfanos. Por eso es que cuando Dios habló para buscarlos, ellos estaban escondidos, ellos tenían vergüenza. Ellos se habían cubierto con hojas de higuera, dice la Escritura, y tenían vergüenza de enfrentarse a Dios. Entonces, la orfandad no depende directamente de que usted haya crecido sin papá o sin mamá, sino que depende del hecho de que nacimos separados de Dios por causa de la iniquidad que estaba en nosotros. O sea que todos de alguna manera nacen en orfandad hasta que viene el tiempo en el cual nos es dada la paternidad. Y estoy hablando de orfandad espiritual. Aunque usted tenga padres amorosos, aunque usted tenga padres cariñosos, si usted no ha reconocido al Señor Jesucristo, usted es un huérfano porque no tiene un padre espiritual o no lo ha reconocido. Ahora, toda orfandad opera desde la inseguridad y el rechazo, porque eso es lo que experimentaron el primer varón y la primera mujer. Ellos experimentaron rechazo e inseguridad. ¿Cuántos saben que las personas huérfanas espirituales, aunque uno les quiera demostrar amor, siempre van a sentirse rechazados? En una ocasión, un pastor llamado Jim Curtis, él compartió algo muy interesante. Sabe, él era de ascendencia griega y él enseñaba mucho sobre lo que es paternidad. Y él y su esposa eran padres muy amorosos. Ellos tenían una familia preciosa. Pero dice que una vez cuando él entró al cuarto de su hijo, lo encontró a su hijo de 18 años mirándose al espejo diciendo, qué feo eres, te odio, te rechazo. Y eran hijos de pastores que ministraban paternidad, hombres que amaban a sus hijos, que les expresaban amor, pero ¿qué es lo que pasaba?
que el joven todavía no había tomado su decisión personal con Cristo. Así que no porque alguien crezca en la iglesia o porque alguien sea hijo de pastores, significa que ya está unido a Dios. Tiene que ser su propia decisión. Así que mientras no se tome esa decisión personal y con revelación y convicción, las personas siguen siendo huérfanas. Así que la orfandad opera desde el rechazo y la inseguridad. Toda persona con marcas de orfandad es una persona con inseguridad y problemas de autoestima. Una de las características de la orfandad, por ejemplo, es que no se les puede corregir porque lo toman tan personal y lo toman como una crítica, como una censura y se sienten mal, entran en depresión. Es muy difícil corregir a alguien que es un huérfano. Porque a veces uno dice, bueno, ¿cómo le digo? ¿Cómo le hago? Es que esta persona por todo se hiere y si le digo lo va a tomar a mal. Y entonces, amados, hay que lidiar con las raíces de la orfandad. Y vamos a seguir hablando de eso. Entonces, debido a que ese varón y esa mujer que Dios quería que fueran sus hijos se desprendieron de Dios y comenzó la orfandad, Dios llamó a un hombre llamado Abraham, que luego se convirtió en Abraham. Y Abraham se convirtió en un patriarca para Israel y llegó a ser el padre de todos los fieles. La figura de Abraham era como para tener una figura de un padre en la tierra. Y Dios lo llama, Él le dice que salga de su tierra, que salga de su parentela, que salga de todo lo que era conocido para él. Y le dice que va a ser de él una nación grande, le dice que lo va a bendecir. Pero luego en Génesis capítulo 12, versículo 3, establece un pacto con él y le dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. O sea, Dios estaba estableciendo un modelo de padre en la tierra, un patriarca. Abraham llegó a ser un patriarca, no solo para Israel, sino también para los gentiles, porque así lo dice la Escritura. Y usted puede encontrar en el Nuevo Testamento referencias de que Abraham era un padre de todos los fieles y él era un patriarca. Y si lo puede buscar después, lo puede encontrar en Lucas capítulo 16, versículo 24, en Santiago capítulo 2, versículo 21, Romanos capítulo 4, versículo 12 y Hechos capítulo 3, versículo 2. Usted lo puede buscar después. O sea que este concepto no solo estuvo en el Antiguo Testamento, sino que está vigente en el Nuevo Pacto, el que él era un padre de todos los fieles o padre de la fe. Ahora, también hubo una figura en el antiguo pacto de una madre que se levantó. Aunque Dios llamó a Abraham, también le dijo a Sarai que le cambiaría su nombre a Sara porque sería madre de naciones. Pero quiero leerle acerca de una mujer que en ese tiempo fue llamada madre o ella se autodenominó madre por causa del rol importante, del papel importante que ella jugó en favor de Israel. Y me refiero a Débora. Vamos a leerlo en Jueces capítulo 5, versículos 6 y 7. En los días de Samgar, hijo de Anat, en los días de Jael, quedaron abandonados los caminos, y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. ¿Usted sabe cuál era la condición de Israel en ese tiempo? Los jueces eran los llamados a traer el orden de Dios al pueblo de Israel, porque el pueblo se desviaba siempre en pos de otros dioses. Pero en este tiempo Israel estaba siendo saqueada y atormentada por Sísara, por Javín, por todos los que estaban en contra del pueblo de Israel. Y entonces Dios tuvo que usar a Débora y tuvo que usar a Barak, que era el capitán del ejército, y posteriormente usa a Jael para poder derrotar a los enemigos. Y yo quiero aclarar algo. Mire, muchas veces nosotros tomamos las figuras del antiguo pacto fuera de contexto y las queremos aplicar al nuevo pacto o al nuevo tiempo. Las figuras patriarcales y matriarcales
tenían un contexto en el antiguo pacto, pero cuando el Señor Jesucristo vino y por causa de su sangre, por causa de su sacrificio y su mérito, nosotros vinimos a tener un Padre. Entonces las cosas cambiaron, porque el Espíritu Santo dentro de nosotros, obviamente cambia el hecho de que en el antiguo pacto no todos los que creían en Dios podían tener comunión con Él, porque el Espíritu Santo no vivía dentro de ellos. Pero hoy en día, amados, hoy en día no existe, óigame bien, no existe la figura del patriarca y de la matriarca. Lo voy a repetir, no existe tal figura. Aunque usted lo haya escuchado tal vez de algún apóstol o algún profeta, le estoy estableciendo lo que dice la Escritura y lo que he recibido por revelación. Hoy en día existen varios padres y varias madres, pero no existe el concepto de un único padre de nación o de una única madre de nación, como lo vemos en el caso de Débora o en el caso de Abraham. No podemos hablar del padre de la ciudad, o no podemos hablar del apóstol de la ciudad o de la puerta de la ciudad. Yo quiero que le quede bien claro lo que le estoy diciendo, para que cuando alguien le enseñe lo contrario, mi amado, usted tenga un fundamento. Usted no tiene que discutir con nadie, pero usted tiene que saber qué es lo que usted cree. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu Santo en el corazón de cada creyente tiene la habilidad y la capacidad de convertirnos en las puertas. Toda la iglesia del Señor Jesucristo somos las puertas. Y la Escritura nos dice proféticamente: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, alzad vosotros puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Así que, amados míos, no existen patriarcas hoy en día, porque el patriarcado tiene que ver con un control y un dominio. Y entonces anularíamos toda la labor que hizo el Señor Jesucristo por el poder de su sangre, en donde cada hijo de Dios tiene autoridad, en donde cada hijo de Dios puede reprender demonios, en donde cada hijo de Dios puede imponer manos y sanar, donde cada uno de ustedes puede predicar el evangelio y que la gente se convierta, donde usted puede imponer manos y la gente se va a sanar. Estamos hablando de una iglesia empoderada, de una iglesia de reino que tiene el poder y la autoridad del Espíritu Santo. Si nosotros dijéramos que hay un ungido, que hay un apóstol, que hay una puerta, que hay un patriarca, estamos anulando la obra del Espíritu Santo. La unción del Santo, amados, permanece en todos los hijos de Dios. La unción del Espíritu Santo, dice Juan, primera de Juan 2:27, está en nosotros y nos enseña todas las cosas. Así que ustedes son los ungidos de Dios. Entonces, amados, necesitamos que esta revelación nos caiga para que toda la iglesia, para que todos los santos de Dios se levanten, para que se activen para hacer la obra del ministerio. Porque muchos no la hacen porque están esperando que venga el ungido, o que venga el apóstol, o que venga el padre, o que venga el patriarca para hacer lo que la iglesia tiene que hacer. Obviamente, ni Abraham, ni Sara, ni Débora, ninguno de ellos podían limpiar el pecado que había en la humanidad. Ellos no podían injertarnos para nosotros ser hijos. Entonces el Padre tuvo que enviar a Cristo, Él tuvo que enviar su semilla, Él tuvo que enviar a su misma esencia. Y cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra, Él cumplió exactamente todo aquello para lo cual el Padre lo había enviado. Y cuando Él completó esa labor, cuando Él completó esa misión y Él dijo: consumado es, y luego Él bajó a ultratumba, Él exhibió primero a todas las potestades, a las huestes espirituales de maldad. Él bajó a ultratumba a predicar a los espíritus encarcelados y llevó cautiva toda cautividad. Subió y dio dones a los hombres en plural, no a unos cuantos, sino a los hombres en general. Y cuando Él envió al Espíritu Santo para que viviera y morara en nosotros, la Escritura nos dice una y otra vez que a todos los que creamos se nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Aleluya. Se nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios.
porque Cristo fue el único capaz, por su sangre, por su sacrificio, por su mérito, el único capaz de limpiarnos del pecado, de quitar el pecado del mundo. Así que todos los que creemos en Él somos hechos hijos de Dios. Los hijos son injertados por el amor y la aceptación del Padre. Muchas veces cuando nosotros le predicamos el evangelio a alguien, le decimos erróneamente, ¿usted quiere recibir a Cristo? Y sabe, más bien nosotros le deberíamos decir, ¿usted sabe que usted fue aceptado por el Padre? Y entonces cuando la gente reconoce que fueron aceptados por el Padre, que fueron aceptos en el amado, entonces ellos pueden convertirse en hijos. Entonces usted ya no le va a decir a la gente si acepta a Cristo, sino que le va a decir, usted fue aceptado por el Padre. ¿Quiere reconocer esa verdad? Y entonces, amado mío, usted verá. Así que los hijos fueron injertados en amor por la aceptación del Padre. Si no hubiera sido por el amor de Dios y el sacrificio de Cristo, el Padre no hubiese tenido hijos otra vez. Vamos a leer ahora en el libro de Gálatas, capítulo 4, versículos 3 al 6. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. O sea, Él está hablando de Cristo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos, ¿qué dice ahí? Dígalo conmigo, la adopción de hijos. Amados míos, fuimos adoptados, quiere decir que estábamos huérfanos, porque estábamos bajo la ley, no teníamos padre. Pero al venir el Señor Jesucristo, nosotros recibimos la adopción de hijos. ¿Y quién nos adoptó? El Padre, Dios. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Diga conmigo, Él envió al Espíritu Santo, Él envió al Espíritu de Cristo, envió al Espíritu de Dios, envió al Espíritu de su Hijo. Es el mismo Espíritu. Y entonces ese espíritu dentro de nosotros es el que clama, Abba, Abba, Abba. Abba quiere decir papito, Abba quiere decir papá. El que no tiene el Espíritu de Cristo no puede decirle papá, porque no tiene la revelación del Padre, pero nosotros tenemos el Espíritu del Hijo en nosotros, y es ese Espíritu el que le clama dentro de nosotros, papá, papito, papito lindo, yo te amo. Amados míos, si no es por el Espíritu Santo, nadie puede considerarse hijo. Si no es por el Espíritu Santo, nadie puede reconocer paternidad. Si no es por el Espíritu Santo, nadie puede clamar y decirle Padre, al Padre Dios. El Espíritu Santo es tan importante en nuestras vidas. El Espíritu Santo es la esencia de la vida de la iglesia. Y qué lindo el Padre, amados, qué hermoso el Padre que tenemos y qué hermoso el Espíritu Santo que nos muestra a ese Padre. Nadie que ha recibido al Espíritu Santo debería caminar huérfano, pero sabe, lamentablemente hay personas que caminan en orfandad. Pero este día declaramos que es un día de revelación de la paternidad de Dios por el Espíritu Santo que está en nosotros. Acompáñenme a leer en Efesios capítulo 1. Vamos a leer los versículos 3 al 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él
antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿En dónde? En los lugares celestiales en Cristo. Así que ¿de dónde viene la bendición? ¿Dónde estuvo? En los lugares celestiales. Ahí nos bendijo, ahí estamos nosotros posicionados. Y dice, según nos escogió en Él, el Dios y Padre nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Cuántos hay aquí que fueron escogidos antes de la fundación del mundo para estar delante de Él, sin mancha, santos, elegidos por Él? ¿Qué seguridad nos da eso, amados? Saber que Él nos eligió, no fue nuestra elección, Él nos eligió en amor. ¿Cómo nos eligió? En amor, habiéndonos predestinado, ¿para qué? Para ser adoptados hijos suyos. Y vemos que repite el mismo concepto de la adopción. Adoptados hijos suyos, ¿por medio de quién? De Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. O sea, amados, en buen español, porque a Él le dio la gana, porque Él tuvo ganas, porque a Él se le ocurrió, porque a Él le plació, por el puro afecto de su voluntad. Él nos eligió a nosotros para que fuéramos adoptados hijos suyos, para el avance de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo, ¿qué? Aceptos en el amado. O sea, para el avance de la gloria de su gracia, que es la que hace que el Padre nos acepte. Y amados, la gracia es un favor inmerecido. Así que yo creo que tenemos muchas razones, tenemos más de 1000 razones para estar muy agradecidos por todo lo que Él hizo. Entonces, amados, queda claro que es a través del Señor Jesucristo que nosotros pudimos obtener paternidad, o fue que se estableció la paternidad, que la paternidad viene del Padre, pero que es a través del mérito de Cristo. Entonces la paternidad de Dios comienza a operar en nosotros cuando nosotros nacimos de nuevo, cuando nacemos del Espíritu Santo, nacemos con una vida totalmente nueva, una vida espiritual. Ahora, para que podamos vivir realmente como hijos, esa paternidad tiene que ser revelada. O sea, usted puede tener algo y puede existir, pero si no se le revela que usted lo tiene, usted puede vivir todo el tiempo sin hacer uso de esas facultades o de esa gracia o de esa unción, sencillamente por ignorancia. Le voy a poner un ejemplo. Si alguien le deposita a usted un dinero en su cuenta, vamos a decir que alguien le dice, ¿me puedes dar el número de tu cuenta? Tenés una cuenta, vamos a decir, aquí hay un banco que se llama BAC. ¿Tienes cuenta en BAC? ¿Me puedes dar el número de tu cuenta? Y mire que esto es profético. Yo no sé si alguno de ustedes le van a depositar dinero en su cuenta. Así que, amados, entonces le piden el número de cuenta y usted le da el número y la persona le deposita. Pero si esta persona nunca le dice a usted que hizo el depósito y usted no revisó, entonces como que usted no lo tuviera. Usted puede tener algo que es suyo, que le corresponde, que lo puede usar, pero si a usted no le es revelado, usted no va a hacer uso de eso. No va a caminar en ello porque no le ha sido revelado, porque no lo conoce. Y muchos hijos que han nacido de nuevo, hijos que han creído en la obra de Cristo, que creen en el Espíritu Santo, han nacido del Espíritu, pero no hacen uso de todas las virtudes y la bendición que tiene ser un hijo de Dios, porque no conocen, porque no les ha sido revelado y porque no entienden todos los derechos que tienen como hijos de Dios. ¿Cuántos de ustedes anhelan tener esa revelación plena? Yo declaro este día, en el nombre poderoso de Jesús,
que será revelado al corazón de aquellos que lo anhelan, todo lo que implica la paternidad de Dios, todo lo que implica ser hijos adoptados por Dios, y vamos a poder vivir como verdaderos hijos de Dios. Entonces, la verdadera identidad de nosotros como hijos se deriva del carácter o la naturaleza del Padre. Es decir, yo soy quien soy, no por lo que hago. Yo soy quien soy por quien Él es. Porque si yo pienso que soy algo por lo que hago, cuando yo no lo hago bien, me voy a sentir descalificado. Y muchas veces que nosotros creemos que no lo hacemos bien, ese es nuestro propio criterio. Pero sabe, Dios no lo ve de esa manera. Si yo quiero fundamentar mi identidad en lo que yo hago, en lo que yo tengo, realmente soy un huérfano. Yo quiero que usted lo medite bien. Mire, parece algo muy sencillo lo que le estoy diciendo, pero ¿cuántos de nosotros, a lo mejor, si hay algunos que son estudiantes universitarios y le dejaron un proyecto para realizar, y resulta que estuvo desvelándose toda la noche para hacer el proyecto, no durmió, y resulta que se durmió y a la mañana que tenía que ir a entregar el proyecto llegó tarde 10 minutos y el maestro le dice, lo sentimos, ya no se lo puedo recibir, usted está aplazado. Si usted basa su identidad en lo que usted hace y en la aprobación de los demás, eso le puede causar una frustración de tal manera que lo puede marcar para el resto de su vida. Y usted pueda sentirse un fracasado el resto de su vida. Pero si usted sabe quién usted es, por el Padre que usted tiene, eso quizá le va a incomodar un momento, pero usted va a perdonar al maestro y eso no le va a dañar la vida. Su identidad no depende de lo que usted hace bien o mal. Su identidad no depende de su trabajo. Su identidad no depende de los títulos que usted obtuvo. Su identidad no depende de que le den una palmadita en la espalda. Su identidad no depende de que lo feliciten por lo que usted hace. Su identidad no depende de que a los demás le parezca bien lo que usted está haciendo. Su identidad no depende de eso. Depende de quién es usted, por el que vive dentro de usted y por la naturaleza del Padre. Déjame decirte esta noche que tú eres un hijo de Dios y sabes, vamos a cometer errores y vamos a hacer cosas malas, vamos a regarla, vamos a meter la pata, pero sabes, nos vamos a olvidar de cosas importantes. Vamos a hacer cosas que no están bien, pero eso no nos descalifica como hijos de Dios. Por eso es tan importante que tengamos clara nuestra identidad y de quién depende la identidad. Y cuando usted lo tiene claro, usted no va a tener problemas porque el rechazo ya no está. Usted no va a manejar las cosas desde su herida de rechazo. Usted va a poder aceptar la crítica, usted va a poder aceptar corrección, usted va a poder aceptar consejos y eso no le va a ocasionar ningún caos. No le va a decir, ay, no, es que entonces yo renuncio porque no sirvo para nada. ¿Cuándo es? ¿Cuándo es aquí alguna vez? A ver, ¿a cuántos los han corregido? Les han dicho que algo no se hace así, sino de otra manera. Y su actitud ha sido decir, bueno, entonces yo lo dejo porque si yo no sirvo, que se busquen a otro. Amados, esa es la actitud de un huérfano. O cuando empieza a justificarse, hay personas que cuando uno los corrige empiezan a justificarse, a decir, no, es que no fui yo, es que lo hice, pero es que mire lo que pasó y empiezan a buscar culpables. Esa es una señal clara de lo que es ser huérfano. Y la mejor manera de darnos cuenta si alguien está viviendo como hijo o como huérfano es corregirlo. Y vamos a ver su reacción. Su reacción va a ser el termómetro para saber si realmente vive como un hijo de Dios o no. Entonces, los hijos de Dios deberían entender que su vida está llena del amor de Dios, que su vida está llena del amor del Padre, de la aceptación y la seguridad que hay en el Padre Dios que tenemos. Ahora, los huérfanos, por el contrario, la identidad de ellos la reciben por sus posesiones materiales, por las posiciones que tienen, ya sea en su trabajo, en la iglesia, donde sea, o por su apariencia física. Por eso muchos que tienen problemas de orfandad tienen que usar camisas con cierto logo, de cierta marca, para tener, según ellos, identidad. Y hay otros peor, amados.
que compran los logos aparte y se los pegan a camisas hechas en su país. Esos están peor todavía. Amados míos, si entendiéramos mejor que nuestra identidad no depende, mira, tu identidad no depende de lo que llevas por fuera. La identidad depende de quién tú eres por dentro. ¿Y sabes qué? También los huérfanos dependen de ciertas actividades o la aceptación de los demás. Y es cierto que cuando en el hogar has tenido la ausencia de tus padres biológicos o has tenido la falta de expresión afectiva de tus padres, aunque los hayas tenido en casa, eso te puede marcar con rechazo. Y después cuando vienes a Cristo, te es muy difícil salir de la orfandad por causa de que el rechazo hizo una huella muy fuerte. Pero sabes, no es imposible. O sea que ese tipo de orfandad que es natural o biológica, no espiritual, sino emocional, marca más todavía la orfandad espiritual. Y cuando nosotros venimos al Señor y el Señor nos adopta como hijos y Él es nuestro Padre, necesitamos ser sanados de esas memorias. Necesitamos ser sanados de ese rechazo que nos produjo la relación con nuestros padres biológicos, porque eso lo puede hacer todavía más fuerte. Sin embargo, lo que yo quiero remarcar es que hay muchos creyentes que viven como huérfanos, pudiendo vivir como verdaderos hijos de Dios. Ahora, ¿cómo se sana la orfandad? Yo quiero que usted entienda que solamente Dios puede quitar la orfandad de las personas. Lo voy a repetir. Solo Dios el Padre puede sanar la orfandad de las personas. Un error que comúnmente se comete, sobre todo hoy en día, que ha venido la revelación de la paternidad de los ministros. Un terrible error es que los que son huérfanos, sobre todo los que tienen heridas de rechazo por problemas que tuvieron con sus padres biológicos, están buscando un papá o una mamá en el pastor o en el ministro. Y eso se convierte en un problema tan serio, amados. Mire, a mí me ha tocado personas que tuvieron conflictos tal vez con su mamá, que vivían agarrados de las greñas con su mamá, que no respetaron a su mamá y tienen un enojo con su mamá, y cuando me quieren ver a mí con como su mamá, me terminan odiando. O sea, amados, eso es terrible. Y aquel que llega a la iglesia y quiere suplir el vacío de amor o de manifestación de amor de sus padres a través del pastor, está en un gran error. Ningún ministro, ningún pastor, ningún padre o madre espiritual va a poder suplir la ausencia de los padres biológicos y mucho menos podrá suplir la paternidad de Dios. Eso no se puede suplir porque solamente Dios lo puede llenar. Y una cosa importante, el huérfano espiritual jamás podrá recibir la paternidad espiritual de un ministro si no ha recibido la revelación de la paternidad de Dios. Lo voy a repetir porque esto es muy importante, quiero que les quede bien claro. Si un huérfano espiritual no ha recibido la revelación de la paternidad de Dios, tampoco podrá recibir la impartición de la paternidad espiritual de un ministro. Es imposible. Porque lo que va a ocurrir es que sin revelación de que Dios es su Padre, se pegan al ministro, andan con él para arriba y para abajo, y el ministro cae en la trampa de decirle hijo desde que lo conoció, porque ese es otro error para los que son padres o dicen ser padres. Porque usted no le va a decir hijo al que acaba de conocer. Un hijo hay que engendrarlo. Y entonces viene y anda pegado ahí, le dice papá, y a las primeras de cambio, al primer problema que tenga, se va a alejar 10.000 millas, y entonces deja de ser el hijo. Y usted dejó de ser el papá o la mamá, porque no tiene la revelación que lo sostiene de que Dios es su padre. La revelación de la paternidad de Dios es lo único que te sustenta y que te da identidad. Ahora, ¿quiénes pueden ser padres espirituales o ministeriales? En primer lugar, tiene que ser un varón o una mujer nacido de nuevo, que haya recibido él mismo o ella misma la revelación de la paternidad de Dios. Porque, mire, yo he visto huérfanos diciéndole hijos a otros huérfanos. Entonces, ahí hay que meterlos todos en un cuarto, amado, para poder impartirle y que el Espíritu de Dios les revele. Además, para ser padre, usted como madre tiene que haber sido un buen hijo espiritual y una buena hija.
Nadie que sea un mal hijo puede ser un buen padre. Eso es en lo natural, pero también en lo espiritual. Los malos hijos son malos padres. Y yo le digo a las muchachas, a las jóvenes, a las solteras, cuando se vayan a casar, fíjense bien, miren si su candidato es un buen hijo, si usted ve que le vale la condición de los padres, que no le importa lo que estén pasando sus padres, amada mía, mejor ni se meta en ese problema. Pero si usted ve que es un buen hijo, si usted ve que él está atento a las necesidades de los papás, si usted ve que él está pendiente, que él los honra, que es un hijo que respeta a sus padres, entonces ese varón va a ser un buen esposo y va a ser un buen padre para sus hijos. Es muy importante, amados. Mírelo cómo actúa con sus padres y así va a ser él como padre. Y a veces no nos fijamos en esas cosas. Miren, dicen que el amor es ciego, pero esa es mentira. Las mujeres son las ciegas. El amor no es ciego. Y solo ven la oportunidad y se tiran de cabeza y no miran lo demás. Y entonces después se dan cuenta y después son los golpes. Así que hay que fijarnos bien. Ahora, para ser un padre espiritual o ministerial, además de haber sido un buen hijo, además de conocer la revelación de la paternidad de Dios, tiene que haber sido llamado por Dios para ello. No todos los pastores, ni todos los apóstoles, ni todos los profetas, ni todos los maestros, ni todos los evangelistas son llamados a ser padres. Dios lo tiene que haber llamado y además tiene que mostrar madurez, madurez espiritual y madurez natural también. Tiene que mostrar las dos cosas. La inmadurez espiritual no puede. ¿Sabe por qué? Porque los hijos se engendran por el evangelio, los hijos se engendran por la palabra. Y alguien que es inmaduro espiritual no puede engendrar a otros por la palabra. Así que necesita ser una persona madura. Pero también tiene que ser maduro naturalmente para saber cómo lidiar con las diferentes condiciones de los hijos. Mire, si en un hogar que uno tiene 3, 4, 5 hijos, usted se da cuenta que cada uno es diferente. Imagínese un padre espiritual que tenga 30 hijos. ¿Usted se imagina la diversidad? Cada uno es un caso diferente. Así que, amado, si usted no tiene madurez para lidiar con eso, va a estar difícil. La paternidad, amados, no tiene que ver con el sexo de quien la imparte. Y estoy hablando de la paternidad del ministro, de la paternidad espiritual del ministro. No tiene que ver si es varón o si es mujer, porque lo que está impartiendo es lo que se ha impartido del corazón de Dios. Y sabemos que Dios no tiene sexo. Entonces, tanto un varón como una mujer, si ha sido llamado por Dios y cumple con las características que Dios pide, puede impartir maternidad o paternidad de Dios. Porque digo y repito, Dios es padre, pero también es madre. Dios no solo es padre, Dios también te mima con ternura. No es que se necesite una mujer para ministrar la maternidad de Dios y se necesita un varón para ministrar la paternidad de Dios. Los dos, ambos pueden ser indistintamente impartidos o ministrados por cualquiera de los dos. Si tienen la revelación de la paternidad y la maternidad de Dios en sus vidas, porque Dios es las dos cosas. Dios es padre, pero también es madre. Ahora, algo que es importante, y esto es más para los que son o van a ser padres espirituales. Lo que nosotros debemos transmitir es el ejemplo de vida, es el carácter. Uno nunca debe pretender formar un clon, amados. O sea, la idea no es que yo quiero que él sea como yo, o que las cosas que yo no logré las voy a realizar en él o en ella. Eso es un gran error. Yo tampoco pretendo, ni deberíamos pretender, que los hijos y las hijas hablen como nosotros, que ellos dancen como nosotros o que prediquen como nosotros. No, ni siquiera tienen que ser predicadores, porque no es eso. El punto es los principios espirituales, los valores, el carácter de Dios en nuestras vidas, valores que estén bien claros, como la integridad, por ejemplo, el servicio, el cómo tratar a los que vienen de afuera, cosas así que tienen que aprenderse de los padres. Tiene que ver con carácter, con estilo de vida, tiene que ver con principios y con valores, no con formas externas.
No es que las mujeres se van a vestir también igual a como se viste la pastora o la madre espiritual, o van a imitar su manera de hablar, porque a veces estamos imitando las formas, pero no tiene que ver con las formas, tiene que ver con el carácter. Otra cosa, amados, es importante para los padres o los que van a ser padres que no crean que están impartiendo algo místico o algo mágico. Así como te pongo las manos y te transfiero, te transmito, no es así. Es un asunto de vida, es un asunto de relación y de carácter. Por algo Eliseo, usted recuerda, él anduvo 14 años con Elías. Para él no fue fácil, le costó agarrar ese bendito manto. No fue de primas a primeras, le tuvo que aguantar el mal carácter a Elías. Y sabe, cuando yo pienso en Elías, usted se ha puesto a pensar, dice la escritura que él degolló a 450 profetas. Para empezar, yo me imagino que él necesitó ayuda porque él solo no podía con tantos, Dios mío. Y si yo me imagino, usted se imagina cuando degollan a una gallina, a un pollito, usted se imagina 450 personas, usted ha meditado en eso, usted se imagina qué sangrerío. Amados, qué temple de ese hombre. Yo me imagino que después del primero que degolló, ¿cómo pudo seguir con el segundo? No lo sé, amados. Tiene que haber tenido una sangre fría para hacer eso. Entonces no debe haber sido algo fácil estar 14 años bajo las instrucciones de Elías, pero Eliseo la logró. Así que ahí estaba el manto y después de 14 años, entonces él dijo, ahora doblo el manto como lo hacía mi padre. Así mi padre abría las aguas y de la misma manera yo lo hago. Pero antes no le habían dado chance de que abriera las aguas. Antes andaba viendo cómo lo hacía el padre. Él estuvo observando hasta que le llegó la hora. Entonces no es algo mágico, no es algo místico, no es una transferencia así sencilla, tiene que ver con relación, tiene que ver con andar a la par, tiene que ver con estar siendo impartido, tiene que ver con muchas cosas. Y nuestro anhelo como padres espirituales o ministeriales es que los hijos puedan ser edificados en la palabra, pero que tengan su propio caminar con Dios. Nunca un padre o una madre debe desear que el hijo dependa de él o de ella. Eso es lo peor que puede hacer, porque le anula el ministerio, le anula el llamado y le anula su propio potencial. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando hay algunos que funcionan como padres o madres, pero todavía tienen heridas de rechazo y todavía tienen ciertas marcas de orfandad, ellos necesitan reconocimiento. Entonces, cuando necesitan reconocimiento, quieren que los hijos dependan de ellos porque eso les gratifica, eso les da identidad, falsa identidad. Y entonces imagínense un ciego llevando a otro ciego y se van los dos al hoyo. Se necesita que haya una sanidad completa y una revelación de la paternidad de Dios. Que nunca un hijo depende espiritualmente de su padre espiritual, sino del Dios Todopoderoso, de su palabra, de su Espíritu Santo. Nuestro mayor anhelo debería ser verles a ellos, servir a Dios y ser fructíferos también. Ahora, ¿cuáles son las características de los padres y madres espirituales? Vamos a ver esto. Engendran y forman hijos. ¿Cómo los engendran? En la palabra, en el evangelio. Lo dice la escritura, imparten de su propio espíritu a sus hijos. ¿Cómo se imparte? A través de la instrucción, a través de la enseñanza, a través de la predicación, a través del profetizar, se imparte del espíritu. Los padres y madres verdaderos y genuinos, los que verdaderamente son llamados por Dios, impulsan a sus hijos para que lleguen más lejos que ellos. Un verdadero padre, amados míos, se pone para que los hijos se suban en él o en ella y ellos brillen más que el padre o que la madre. Ese es el corazón de un verdadero padre espiritual o ministerial. Los padres siempre dejan herencia y legado. Es decir, hay una herencia espiritual y un legado espiritual que los padres van acumulando para los hijos. Es algo en que los padres trabajan por años, pero luego es gratis para los hijos. Ellos no tienen que trabajar por ello. La relación entre padres e hijos espirituales
es más fuerte que una amistad, o sea, trasciende la amistad. Mire, algo que yo he visto que se le dificulta a algunos, que cuando ha habido una amistad previa, pero de pronto Dios llama a una de esas personas para ser padre espiritual o ministerial para alguien, incluyendo a esa persona que es amiga, al amigo o al amigo le cuesta mucho verlo como un padre espiritual o a alguien que tiene que respetar. Y por causa de la familiaridad que hay y por no entrar bajo esa paternidad, estas personas se estancan y su ministerio no puede florecer. Entonces, esa relación de paternidad trasciende la amistad, pero es una relación permanente. O sea, amados, están ligados de por vida, no es algo temporal. No es que mañana tengo un padre y pasado mañana cambio porque este no me gustó. Tampoco los padres. No es que hoy tengo un hijo que asumí la responsabilidad de ser padre y madre para él y como se portó mal lo deseché y le dijo, no, ya no quiero que seas mi hijo. Cuando Dios une, cuando Dios pone esa relación, tiene que ser permanente. Los dos tienen que lidiar con la situación para que sea para siempre. Esos hijos que cambian de padre a cada rato, es que tal vez hubo una situación y tuvo un problema con uno, pero luego tiene un problema con el otro y con el otro, y entonces con ninguno están bien. Amados, el problema es interior. Y probablemente es lo que dije al principio, que no han recibido la revelación de la paternidad de Dios y entonces andan buscando suplir con el ministro lo que solamente Dios les puede dar. Entonces, una relación de paternidad está por encima de lo que es un discipulado o un mentorado. Quiero mencionar un poco acerca del apóstol Pablo. Mire, el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento fue un padre. Ahora, como le dije, no todos los que se congregan con nosotros son hijos, ni todos los discípulos son hijos. El apóstol Pablo le dijo hijo a Timoteo. Usted lo puede encontrar en 1 Corintios 4:17, 1 Timoteo 1:2, 1 Timoteo 1:18, 2 Timoteo 1:2 y 2 Timoteo 2:1. Le dijo hijo a Tito en Tito 1:4 y le dijo hijo a Onésimo en Filemón 1:10. Sin embargo, de una forma general, cuando él se dirigía a los corintios o a los gálatas, él se dirigía a ellos como hijitos en términos generales. Vamos a ver cómo él le habla a los corintios. Vamos a leer primero a los Corintios, capítulo 4, versículo 14. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Aquí podemos ver que el apóstol Pablo se refiere a ellos, les llama hijos, dice como a hijos míos amados. Y fíjese cómo se refiere a Timoteo, dice, Timoteo, mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. ¿Qué es lo que está estableciendo el apóstol Pablo? Él les está diciendo, hijitos míos, amados a todos, pero hace una especial relación a Timoteo. Mire, hay dos características que dice de Timoteo. Dice, es mi hijo amado y fiel. Quiere decir que la fidelidad y la lealtad son características muy importantes que deben existir en los hijos espirituales. Por eso cuando uno envía misioneros, cuando uno envía tal vez un hijo a predicar a otro lado, tiene que enviar hijos que son amados y fieles, que vayan a enseñar lo mismo que uno enseña y que les muestren a otros el mismo proceder de nosotros. No alguien que vaya solo porque quiere ser reconocido, que vaya a hablar su propio mensaje. Tiene que haber una conexión en lo que uno enseña y lo que ese hijo va a enseñar. Vamos a leer ahora 2 Corintios, capítulo 12, versículos 14 y 15. He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros,
Y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Mire, es tremenda esta palabra del apóstol Pablo. Un verdadero padre va a ir a ver a los hijos y no le va a importar si lo mandan a traer, si le dan para el pasaje, si le ayudan con la gasolina o no. Si es un hijo, la persona va a ir porque Dios lo manda y Dios va a suplir de cualquier manera. Mire, nosotros lo hemos hecho por años y muchas veces. Hay lugares en los cuales sembramos, vamos, gastamos de lo nuestro personalmente y lo hacemos con amor y lo hacemos con gozo, porque sabemos que va a haber un fruto. Y si Dios nos dice que hay que seguir haciéndolo, hay que seguir haciéndolo. Pero no nos vamos a detener de hacer algo porque tal vez el hijo todavía no ha aprendido la honra o tal vez el hijo no tiene la capacidad para enviarnos para el pasaje, ayudarnos con la gasolina. Amados, ese es el corazón de un padre. El corazón de un padre tiene que pensar siempre en el beneficio del hijo, no en el suyo propio, sino en el beneficio del hijo. Y si un hijo está pasando una necesidad y nosotros podemos ayudarle, aún económicamente, lo hacemos con gozo. Amado, yo creo que ese debe ser el corazón de un padre. Y obviamente los hijos agradecidos después saben honrar, pero nunca como padres debemos limitarnos. Ese es el verdadero corazón de un padre. Vamos a leer ahora Gálatas capítulo 4, versículos 13 y 14. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Aquí Pablo dice que les anunció el evangelio. Y sabe, yo entiendo que él engendró hijos en el evangelio al principio de su ministerio, pero luego en el verso 19 él está sorprendido por la reacción y la mala actitud de los Gálatas. Vamos a leerlo en el mismo capítulo 4. Vamos a leer ahora los versículos 19 y 20. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Esta es la misma carta, es el mismo capítulo y se está refiriendo a los mismos a lo que les hablaba antes, pero ahora él les dice, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Quiere decir que él ya los había parido una vez, que ya los había engendrado en el evangelio, ya había tenido dolores de parto para parirlos en el evangelio, pero ahora vuelve a sufrir con dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros, dice. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Bueno, lo que quiero resaltar aquí es que realmente el padre tiene que sufrir con dolores de parto hasta que vea a Cristo formado en los hijos. No es solamente que yo ya le di la palabra, le di el evangelio, le di un discipulado y ahora que el Señor se encargue. No, amados. Un verdadero padre espiritual, un verdadero padre ministerial va a parirlos hasta que la naturaleza de Cristo se vea en ellos cuando son hijos. El peor error que un padre puede hacer es tratar de dar a luz a un bastardo. Tienen que ser hijos señalados por Dios para que valga la pena el sufrir con dolores de parto. Ahora voy a mencionarles cuáles son las responsabilidades de los padres o madres. Número 1, estar accesibles para los hijos. Número 2, hablar siempre bien de ellos, o sea, como padres tenemos que bendecirlos y hablar bien de ellos. Número 3, descubrir su llamado y su potencial para poder ayudarlos. Número 4, ministrar su espíritu y dar consejo cuando lo pidan. ¿Qué quiere decir esto? Que si no le piden consejo, mejor no lo dé. Número 5, irlos renovando en la visión. Número 6,
cubrirlos en oración y profetizarles sobre lo suyo, sobre su caminar. Número 7, delegarles autoridad. Y número 8, preparar un legado espiritual para ellos. Ahora vamos a ver cuáles son las responsabilidades de los hijos. Número 1, respetar y admirar a sus padres. Número 2, imitar lo que admiran, principios, no forma, como hablamos antes, ¿verdad? Se trata de principios. Número 3, ser fieles y leales, nunca rebelarse. Número 4, ser obedientes a los padres, desear su bienestar y procurarlo. Número 5, estar atentos a sus necesidades. Número 6, mire, esto es muy importante. Dejarse circuncidar por los padres. La circuncisión hoy día obviamente no es hecha a mano. Son cuchillos afilados de la palabra. Entonces, el que es hijo de verdad se va a dejar circuncidar por la palabra. Va a dejar que le quiten la grosura para que entonces pueda crecer. Número 7, atender en primer lugar las necesidades de sus padres antes que las suyas. Número 8, seguir la visión de sus padres, aún renunciando a la suya. Número 9, nunca competir con los padres. ¿Sabe? Puede haber hijos que tienen su propia visión y están compitiendo en lugar de estar fortaleciendo lo de los padres. Y deben ponerse a la disposición de ellos. Nunca un padre debe competir con un hijo, ni un hijo competir con un padre. Y número 10, honrar a sus padres. Y ahora entramos en lo que es la honra. Voy a ser un poco breve, amados. Honra significa respetar, venerar, enaltecer, distinguir, ensalzar, realzar, favorecer, prestigiar. Y la escritura nos habla con claridad. Él dice que honrar a padre y madre es el primer mandamiento con promesa para que tengamos largura de días y para que nos vaya bien en todo lo que emprendamos. Y lo puede encontrar en Éxodo 20:12, Deuteronomio 5:16, Mateo 15:4 y Marcos 7:10. Sin embargo, la escritura de alguna forma también relaciona honrar con finanzas. Vamos a leerlo en Proverbios 3, versículo 16. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Entonces aquí vemos que hay una relación directa entre la riqueza y la honra. No podemos desvincular la honra de la riqueza. Ahora, en primer lugar, nosotros como hijos de Dios, como hijos de un Padre bueno, a quien debemos honrar en primer lugar es a Dios. Y le digo de antemano, amado mío, de nada le sirve honrar a todos los demás si usted no honra a Dios. La honra a Dios es lo primero. Vamos a leer ahora Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 29. Dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrenda y venid delante de él, postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Entonces, como usted puede ver, está ligado. Cuando usted dice, dad a Jehová la honra debida a su nombre, inmediatamente después dice, traer ofrendas. O sea, que honrar a Dios tiene que ver con traer ofrendas, tiene que ver con venir delante de Él y con postrarnos delante de Él en la hermosura de su santidad. Vamos a leer ahora Salmos 96, 8. Dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrendas y venid a sus atrios. Cuando está hablando la escritura de la honra debida a su nombre, es que debemos dar lo que realmente le corresponde y merece nuestro Dios. No es lo que me sobra, no es lo que me quedó, es la honra debida a su nombre. Debemos entender que cuando nosotros venimos delante del Señor para darle al Señor, debemos hacerlo con revelación, debemos hacerlo con entendimiento, con conocimiento. Y la honra que debemos darle es la honra merecida para Él. Y sabe algo, a Dios nunca le podemos ganar, es decir, por más que le demos, usted le puede dar más y más, pero usted nunca le va a dar. Nunca va a ser suficiente o nunca va a ser demasiado. Entonces, en primer lugar, debemos honrar a nuestro Dios. Luego debemos honrar
a padre y madre. Eso sería lo segundo. Luego debemos honrar a los que sirven a Dios. Y mire, lo que quiero establecer aquí es que no solo los padres espirituales o ministeriales merecen honra, también los que sirven a Dios deben recibir honra. Y yo espero que esto le quede bien grabado en su espíritu. Vamos a leer Hechos, capítulo 28, versículos 8 al 10. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades, venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos, nos cargaron de las cosas necesarias. Entonces, cuando usted tiene ministros de Dios, servidores de Dios, no tienen que ser apóstoles, no tienen que ser profetas, pero si son enviados de Dios que vienen a una misión y usted ve que por las manos de ellos la gente se sana, que ellos predican el evangelio, que están sirviendo al Señor de todo corazón, amados, es nuestro deber honrar a los que sirven a Dios. Es nuestro deber llenarlos de atenciones, es nuestro deber darles la provisión necesaria para que sigan el camino. No solo los padres requieren honra, los que sirven a Dios también. Y honra tiene que ver con que se les facilite su salida, tiene que ver con que si tienen una necesidad se les supla. Y sabe, esta casa yo creo que es bien entendida en eso, es bien entendida en lo que es la honra. Y un ejemplo muy sencillo de ello, cuando nosotros viajamos a Capi, cuando nosotros viajamos a Honduras, nosotros podemos ver la manera como nos reciben, cómo nos honran. Y podemos ver cómo reciben también a los ministros del Señor, a los que son invitados para impartir. Y nosotros vemos que si necesitan que se les lave la ropa, que se les planche sus alimentos, que si tienen que ir a comprar algo, amados, tratan de honrar y de servir de la mejor manera. Así que no importa si tiene el título de apóstol, de doctor en divinidades, de querubín, si sirve a Dios, es digno de honra, no importa el título. Ya casi terminamos. Vamos a leer ahora 1 Timoteo capítulo 5, versículos 17 al 18. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por digno de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues la escritura dice, no pondrá bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Dice que los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de ¿qué? De doble honra, o sea, doble honor, perdón, o sea, doble honra. Entonces, los ancianos que gobiernan bien, él está hablando del gobierno de la iglesia, sean tenidos por dignos de doble honra, o sea, no una honra sencilla, el doble honor. Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, o sea, los que predican y enseñan tienen derecho a una doble honra. Pues la escritura dice, no pondrá bozal al buey que trilla. Digno es el obrero de su salario. Todo el que predica la palabra de Dios, todo el que enseña la palabra de Dios es merecedor de doble honra. Gálatas 6, versículo 6. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Todos los que son enseñados deben de hacer partícipe de todo lo bueno al que le está instruyendo, al que le da la palabra. ¿Qué quiere decir que haga partícipe de toda cosa buena? Bueno, por ejemplo, si a usted, vamos a decir, le regalan un riquísimo cheesecake, a los que les gusta el cheesecake. Y entonces usted dice, bueno, yo le voy a dar una parte, o yo le voy a dejar la mitad a mi mentor, o a mi apóstol, o a mi pastor, al que me instruye en toda cosa buena. Yo se lo llevo, y esa es parte de la honra. Ahora, la escritura también dice que hay que honrar a los profetas. Vamos a leer Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 8 al 10. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer.
Y ella dijo a su marido, he aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. Esto, amados, era honra para el profeta. Esta mujer estaba honrando al profeta. Y si usted continúa leyendo, usted verá que esta mujer, por haber honrado al profeta de Dios, el profeta soltó la palabra, declaró la palabra, y ella, que era una mujer casada, que tenía dinero, tenía influencia, lo único que ella no tenía era hijos. Y ella tuvo un hijo. Esa fue su recompensa. Vamos a leer ahora Mateo 10, versículo 41. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. La palabra es clara. Debemos honrar a los profetas. Marcos 6:4 dice lo siguiente. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que todos los profetas recibían honra, pero que en su propia casa o en su propia familia o en su propio pueblo, por la misma familiaridad como lo conocían que era hijo de José el carpintero, no le honraban, no le daban la honra. Eso es lo que Jesús les estaba diciendo, pero indirectamente Él les está estableciendo que todos los profetas deben recibir honra. Y por último, también la Escritura nos habla de honrar a las viudas. Vamos a leerlo en 1 Timoteo capítulo 5, versículos 3 al 5. Honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. O sea, habla de no cualquier viuda, sino la que en verdad lo son. Esto quiere decir que la que se considera viuda, digna de honra, es aquella que no tiene hijos ni nietos que la puedan sostener, y aquella que ya no está muy joven como para volver a casarse, sino que se supone que ya no se va a casar y que no tiene quien la sostenga. Entonces los hijos desaparecen. Pero los hijos de Dios deben honrarla y deben darle algo materialmente para su sustento. Entonces quedó claro, ¿verdad?, lo que nos dice la Escritura acerca de la honra, de honrar a las viudas. Así que, haciendo un resumen, ¿a quiénes debemos honrar? Primeramente a Dios, darle la honra debida a su nombre. En segundo lugar, debemos honrar a nuestro padre y mamá biológicos. Amado, usted no va a honrar a los padres espirituales y ministeriales si no está honrando a sus padres biológicos, porque ese no es el orden de Dios. Primero tiene que honrar a sus padres biológicos. ¿Y qué quiere decir honrar? Quiere decir darle regalos, darle algo para su sustento, su mantenimiento, una ofrenda para ayudarle. Y después vienen los padres espirituales y ministeriales. Número 3, debemos honrar a los ancianos que gobiernan bien, o sea, a los ministros del Señor que gobiernan la casa y lo hacen bien. Número 4, a los que predican y enseñan la palabra. Número 5, a los profetas. Número 6, a los que sirven al Señor en misiones, sanando, etcétera. Y número 7, a las viudas. Así que, amados, espero que haya quedado bastante claro que usted necesita primeramente la revelación de la paternidad de Dios y que ustedes son hijos. Amados, somos hijos de Dios, somos bendecidos de ser hijos de Dios. Y si alguien no tiene todavía la revelación completa de que es un hijo de Dios y necesita que el Espíritu Santo le revele para poder vivir en la plenitud, si alguien todavía está con marcas de orfandad, si tiene problemas de identidad, si alguien todavía está con problemas de autoestima y necesita esa revelación, pídale al Espíritu Santo que le revele la paternidad de Dios. Hoy es un día de revelación. Hoy es un día para que el Espíritu de Dios active en nuestros corazones la revelación de la paternidad. Padre amado, yo te pido en el nombre de Jesús, mira el corazón de tus hijos.
Padre amado, necesitamos de ti. Necesitamos que tu maravilloso Espíritu Santo en nosotros active la revelación de quienes somos en Cristo Jesús. Padre, este día declaramos que tu paternidad, Señor, es revelada a la vida de cada uno. Maravilloso Espíritu Santo de Dios, que tú eres el que da, Señor, esa certeza a nuestros corazones de que somos tus hijos amados, de que tú nos amaste desde antes de la fundación del mundo, de que tú nos escogiste por amor de ti mismo, por amor de tu nombre. Padre, yo declaro en el nombre poderoso de Jesús, por el poder de la palabra, que cada uno de tus hijos que están conectados este día son alineados, Señor, en el llamado, que cada uno es alineado en su diseño, y que tu amor, Señor, es derramado en sus corazones. Yo declaro que los dones del Espíritu Santo son activados por ti, amado y precioso Espíritu Santo de Dios. Declaramos en el nombre de Jesús la llenura tuya, que todo vacío es llenado por ti, que todo vacío es llenado por ti, que todo vacío a nivel emocional es llenado por ti, amado y precioso Espíritu Santo. Cada vacío es llenado, cada vacío es llenado por ti. Espíritu de Dios, tu presencia, declaramos tu presencia ahora llenándolo todo. Declaramos tu presencia llenándolo todo. Declaramos tu gracia, Señor. Es tu gracia en tus hijos. Es tu amor derramado. Es tu amor derramado en tus hijos. Aún quitando las asperezas, aún arrancando toda mala semilla, aún anulando palabras de maldición. Es tu amor derramado en tus hijos, es tu amor derramado en el abrazo, es tu amor derramado en la bendición. Repite conmigo: el Padre me ama y yo soy amado del Padre. Que la bendición de ese Padre todopoderoso les acompañe y que el Espíritu Santo de Dios les siga revelando cada día más ese amor tan grande que viene del Padre, que viene de nuestro Dios, y que esa palabra se mantenga en sus corazones, revelando lo que tiene que ser revelado en sus vidas. Les bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Muy bien, gracias, amada profeta, por esa hermosa enseñanza. Nos trae una mejor visión de qué es la paternidad y cómo debemos honrar a nuestros padres espirituales y ministeriales. Bueno, ahora vamos a pasar a el manual. Vamos a dar este manual que es la paternidad y la honra, y lo vamos a hacer a través de enviarnos una foto de esta imagen con el código 575343. Puedes tomarle una foto y lo envías ahorita en cuanto termine y cuanto termine la clase, para que puedas recibir este manual y así podamos enviártelo. Si necesitas el video, también puedes pedirlo y te lo vamos a enviar. Mañana voy a estar estudiando con los que hayan hecho sus citas para que se preparen, para que vayamos a estudiar y podamos ponernos al día con lo que nos ha avanzado. Bueno, mis amados, tengan muy buenas noches. Damos gracias al Señor por esta, esta palabra que recibimos ahora y que quedó grabada en nuestros corazones. Yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y a, vamos a despedirnos, se los juro con la sangre preciosa del Cordero, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.